Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver la continuación de lo que vimos el jueves pasado. El jueves pasado estuvimos viendo el capítulo 13 de Apocalipsis, que hablaba de las dos bestias. Haciendo un pequeño resumen, hablábamos de que la primera bestia a la cual se refiere este capítulo se refiere al anticristo. Toda la explicación ustedes la pueden ver en la clase anterior. Y la segunda bestia habla del falso profeta. La Biblia le llama el falso profeta porque será un líder religioso que va a establecer una nueva religión universal, una nueva religión en el mundo, donde el centro de adoración va a ser el anticristo. Y se va a exigir a todas las personas de la tierra que le adoren y le hagan imagen. Muy bien, todo esto ustedes lo pueden ver en el capítulo anterior. Antes de entrar al tema de hoy, quiero que oremos un momento para que sea el mismo Señor el que nos guíe y me dé a mí la sabiduría, la habilidad para poder hacerlo de una manera sencilla, este concepto, este plan profético que sería confuso si no se conociera la Escritura. Pero en la medida que vamos conociendo y estudiando la palabra, podemos ver que la misma palabra nos va indicando y nos va abriendo los ojos y el entendimiento para comprender el mensaje que Dios tiene para sus siervos, para sus hijos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte que tú me des la guía, me des la unción y me des la fortaleza espiritual y física también, Padre, para poder comunicar este mensaje a tu pueblo. Quiero pedirte que abras tu palabra profética a todos mis hermanos que me están oyendo ahora mismo por este medio. En el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos y también a los oyentes. Amén. Muy bien. La semana pasada alcanzamos a ver el capítulo 7 de Daniel, porque cuando estábamos leyendo el capítulo 13 de Apocalipsis, se habló de una bestia misteriosa que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y muchas personas se imaginan una bestia. Debemos recordar que Apocalipsis es un libro de figuras y cada figura tiene una enseñanza para nosotros. Y debemos recordar que es la misma palabra de Dios la que debe interpretar cada uno de sus misterios. Hoy vamos a ver una tabla que ustedes deben tenerla ahí y sería muy importante, no solo que la vean ahorita, pero que posteriormente la puedan bajar. Ahí viene el link para poder imprimirla y la tengan en su casa. Esta tabla es una tabla comparativa de los capítulos de Daniel que habla de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y es justamente el libro de Daniel y luego el capítulo 17 de Apocalipsis que vamos a ver hoy, que nos dan una completa imagen clara de lo que es esta famosa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y finalmente vamos a ver cómo esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos va a tener una presencia muy pronto en medio de nosotros, en este mundo. En la tabla que ustedes están viendo, tiene 4 columnas. En la primera columna está el capítulo 7. Obviamente, esta imagen que ustedes están viendo dice las bestias que vio Daniel. El capítulo 7 vemos 4 bestias que ve Daniel. Capítulo 8 solamente se nos mencionan 2, pero se nos descubre y se nos dice claramente quiénes son estas bestias. En el capítulo 2 de Daniel se nos presenta una imagen que la vamos a ver más adelante, donde también se nos habla de todos los imperios que seguirían al tiempo de Daniel. Y por último, en Daniel 9 se nos habla de un rey que ha de venir, que ahorita sabemos que es Roma. Todos estos pasajes que acabo de hablarles ahorita los vamos a leer ahorita, pero usted tiene que ver esto
para que tenga usted una imagen mental, un diagrama mental, si no se va a confundir. Aquí tenemos nosotros una imagen y yo quiero que vean lo siguiente. Esta imagen que ven aquí representa al profeta Daniel. Él vivió en el tiempo en que Nabucodonosor reinaba en Babilonia, rey de los caldeos. Daniel está mirando hacia el futuro. Desde el capítulo 2 de Daniel, vemos que cuando Nabucodonosor sueña la imagen y él se pregunta, ¿qué es este sueño que tuve? Daniel le revela que Dios le está mostrando al rey Nabucodonosor los imperios que iban a seguir después de él. Así que Daniel, estando en Babilonia y siendo Nabucodonosor el emperador de los caldeos de Babilonia, Babilonia era la capital, le habla de otros imperios que iban a venir después de él. Porque la pregunta que tenía Nabucodonosor, cuando ustedes lean Daniel 2, él se preguntaba, ¿qué irá a ser después de mí? Porque él se sentía muy grande. De hecho, fue uno de los imperios más sólidos de la época antigua. Entonces, Dios le revela a Daniel los siguientes imperios que vendrían, entre los cuales está el Medo-Persa, que siguió a Babilonia, que siguió a los caldeos, y luego Grecia, y luego Roma, y todo esto lo vamos a ver escrito aquí así. Ahora bien, cuando veamos Daniel 9, vamos a ver que nos habla de un imperio tremendo, terrible, refiriéndose al imperio romano, que iba a venir a destruir el templo, la ciudad y el templo de Jerusalén, y que inmediatamente que este mismo imperio iba a crucificar o a matar o a hacer morir al Mesías. Todos estos imperios que están aquí están relacionados con el pueblo de Israel. Toda la profecía del libro de Daniel está ligada al pueblo de Israel. De hecho, cuando veamos Daniel 9, se nos habla, el ángel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estos imperios están bien relacionados todo con el pueblo de Israel. Digamos que Israel es el reloj de Dios. Sabemos por la historia que el imperio romano, permítame, que el imperio romano terminó por allá por año 300 y pico, casi 400 de nuestra era, que se dividió el imperio en dos partes, el imperio occidental, que era Roma, y el imperio oriental, que fue Constantinopla. Pero el imperio romano desapareció. El imperio romano fue prácticamente Europa. Ahí estaba todo el movimiento. Pudieron conquistar partes de África y partes de Asia, pero el centro del imperio romano fue Europa. Pero desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque también el pueblo de Israel desapareció. En el año 70 de nuestra era, el general Tito, que después se convirtió en emperador, invadió Jerusalén desde el año 66 hasta el 70, que fue cuando tomaron Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el santuario conforme a la profecía de Daniel 9:27. Israel desaparece como pueblo, desapareció, en el año 70 dejó de existir. Los judíos que quedaron esparcidos por todo el mundo. Desaparece Israel, y para Dios ya los demás imperios que existen después de esta desaparición del pueblo de Israel, ya Dios no los toma en cuenta, porque el reloj de Dios es Israel. Y todos los demás imperios que hayan venido después, sea el imperio otomano o el imperio francés o el inglés o los que hayan sido, ya no tienen valor, porque el pueblo de Israel dejó de existir. Y todos ellos fueron perseguidores del pueblo de Israel. Todos estos trataron de destruir a Israel, de dominar a Israel. Sí. Pero resulta que Israel acaba de reunirse en el año 1948 de nuestra era. Se vuelve a establecer el Estado de Israel. Vuelve a aparecer Israel. Ahora va a aparecer otra vez. Fíjese el color, es el mismo.
va a aparecer el Imperio Romano, aunque no se llame Imperio Romano, va a aparecer en forma de 10 cuernos o 10 reyes. Todo esto lo vamos a ver con las escrituras, pero tú tienes que tener, para poder entenderlo, una imagen mental, una gráfica mental de lo que estoy hablando. ¿Hasta ahorita se entiende o no se entiende? Muy bien. Ahora bien, este hombre que está aquí está mirando al futuro. Lo que este hombre puede ver es que va a venir el Imperio Meda, los medos y los persas. Puede ver que vendrá después de ellos, vendrá Grecia, el Imperio griego, a través de Alejandro Magno. Después de estos vendrá otro rey, a como Dios se lo reveló, vino otro rey que era el Imperio Romano, otro imperio, que aparentemente ya desapareció, tiene como una espada, que como si tuviera esta cabeza que está aquí, fue como herida de muerte, pero volvió a vivir, va a volver a vivir este imperio. ¿Se entiende esto o no? Muy bien. Ahora, este hombre que está aquí representa al apóstol Juan. El apóstol Juan vivió dentro del imperio romano. Y a él se le revela, al apóstol Juan, se revela que la bestia de 7 cabezas es justamente, a Juan se le revela todo completo, todo completo. A Daniel nada más ve al futuro, Daniel ve todo completo. A Daniel se le dice, y esto lo vamos a ver ahorita, todo lo que yo estoy hablando lo vamos a ver en la escritura, lo vamos a leer. Pero si tú entiendes la explicación, ahora tú vas a ir viendo y comprendiendo las escrituras. A Daniel se le dice que esta bestia de 7 cabezas son 5 imperios que cayeron. 1, 2, 3, 4, 5. Uno es, en el tiempo de Daniel, de Juan, uno es, ¿qué imperio es? El Imperio Romano. Y otro aún todavía no viene, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es el imperio del anticristo, que durará exactamente 1260 días o 42 meses o 3 años y medio. Todo eso usted lo va a estar viendo al momento de que estemos leyendo. Ahora bien, esta gráfica que usted tiene por ahí está relacionando todos estos reinos que están aquí. En Daniel 7 vemos que se nos habla de un león alado, luego viene un oso, luego viene un leopardo y luego una bestia espantosa. Eso ya lo leímos en la clase pasada. Ahora, estas figuras tienen mucho que ver con el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando dice que la bestia de 7 cabezas tiene cabeza de león, pies de oso y parece leopardo. Es exactamente la misma figura que vio Daniel en el capítulo 7. En el capítulo 8 se nos presentan los mismos imperios con diferente figura. En Daniel 8 se ven 2 solamente. Un carnero con 2 cuernos, que es el imperio medo-persa. Aquí, medo-persa. Que es el oso. Lo que en el oso lo que en Daniel es el oso. En Daniel 8 es el imperio medo-persa. ¿Sí? Y luego se nos habla, Daniel 8, de un macho cabrío, que en el 7 es un leopardo, pero que en el 8 es un macho cabrío. Y en el mismo capítulo de Daniel 8, se nos declara perfectamente, muy definido, que el carnero es Media y Persia. Aquí está, Media y Persia. Y luego en el macho cabrío se nos dice claramente que es Grecia. Así que no estamos adivinando. Luego vemos en el capítulo 2 de Daniel,
prácticamente le estoy dando la clase completa. Después vamos a ir leyendo solo para que usted vaya viendo cómo la escritura nos abre entendimiento. En el capítulo de Daniel, lo que Nabucodonosor vio fue una estatua gigante que representa los reinos que iban a venir, los reinos humanos que tienen que ver con Israel. Y se le dice a Daniel, a Nabucodonosor, Daniel, este hombre le dice al rey Nabucodonosor, de la cabeza, la estatua, no sé si ustedes la pueden ver ahí, por favor. En la estatua tú puedes ver que la cabeza es una cabeza de oro. Luego sigue los pechos y los brazos de plata. Luego sigue el vientre de bronce. Y luego las piernas de hierro. Y por último, 10 dedos. Esos 10 dedos corresponden a los 10 reyes, a los 10 cuernos finales. Las cuatro imágenes se relacionan perfectamente, nos dan un cuadro, es como juntar un rompecabezas. Y aquí se nos dice, Daniel le dice, tú, oh rey, eres la cabeza de oro, que es Babilonia, los medos. Así que la Biblia nos dice que este rey, esta cabeza es Babilonia. Se nos dice que el que sigue es los medos persas y lo dice claramente. Luego se nos dice que el siguiente es Grecia y lo dice claramente. Y vamos a ver ahorita en Apocalipsis 17 que se nos dice uno es y el que era justamente Roma. Así que escrituralmente tenemos los nombres de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y cuando veamos también Daniel 9:27 vamos a ver que este imperio que parece que ya se murió, esta cabeza, fíjense que es de mismo color. Noten que tienen diferentes colores cada imperio, pero este tiene el mismo color, porque es el mismo imperio, solamente que hay una pausa de tiempo bastante grande. Parece que la cabeza murió, pero va a revivir. Por eso dice en Apocalipsis 13 que tenía como una cabeza como herida como de espada, pero la gente se asombró de que volvió a vivir. Y este es el imperio romano. Posiblemente no se va a llamar que ya viene, ya pronto se va a presentar. Posiblemente no se va a llamar imperio romano, posiblemente se va a llamar Europa o como le quieran llamar, pero va a estar representada por 10 naciones, 10 reyes, 10 presidentes. Hasta ahí creo que vamos bien. También cuando vimos el capítulo 7 de Daniel, hablamos de que la última bestia que vio Daniel en el capítulo 7 era una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos y que de entre los 10 cuernos salió un pequeño cuerno, pequeñito. ¿Se acuerdan? Eran 10, entra un pequeño cuerno, ya son 11 y luego este pequeño cuerno va a tirar a 3. ¿Cuántos quedan? 8. Y si tú cuentas los 7 más el pequeño cuerno, ese pequeño cuerno es el octavo. No se lo olvide porque esto es clave en los pasajes que vamos a leer. Este pequeño cuerno se hizo grande, se engrandeció y se vio más grande que todos. Y esto es lo que vamos a descubrir. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Ahora, permítame, me falta aclarar lo anterior. Los únicos imperios que no se mencionan, que no menciona Daniel, es Egipto y Asiria, pero por la historia sabemos que Egipto estuvo esclavizando a Israel y luego vinieron los asirios y lo hicieron y después apareció Babilonia. Así que por deducción sabemos que estos son esos imperios. Son 7. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Satanás ha estado usando estos imperios para perseguir a Israel. Satanás quiere destruir Israel. Cuando vimos Apocalipsis 12, vimos la imagen de una mujer y un dragón que estaba esperando para comerse al hijo. Ese dragón es el que está gobernando
o a través de los imperios, el diablo ha tratado de destruir Israel. Desaparece Israel en el año 70, desaparecen los imperios, no son tomados en cuenta. Ahora que Israel aparece otra vez, ahora el diablo va a sacar otro imperio que va a tratar de destruir a Israel. ¿Se entiende esto o no? Muy bien. Bien, vamos a leer. Vamos a brincarnos. La vez pasada les di un orden, pero ahorita vamos a cambiar el orden. Vamos a leer primeramente Apocalipsis 17, porque nos da una claridad muy bonita de esta bestia. Así que esta bestia es histórica. Esta bestia de 7 cabezas es histórica, pero también va a estar presente. Es histórica, pero va a estar presente. ¿De acuerdo? Muy bien. Capítulo 17. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Permítame tantito. Ahí está. Este mismo pasaje nos va a explicar quién es esa mujer. Le llama ramera. Y le llama la madre de las rameras, una prostituta. Y dice que todos los reyes de la tierra han fornicado. La palabra fornicar proféticamente es adulterio espiritual. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Había una mujer sentada sobre esta bestia. La mujer estaba vestida de púrpura, como los reyes, y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz, una copa de oro llena de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito en misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es la misma que estamos hablando. Pero dice que hay una mujer sentada ahí. Por lo tanto, esta mujer también es histórica. Es una mujer que ha estado en Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persa, Grecia, Roma, y va a estar allá en el anticristo. ¿Sí? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo o ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. La bestia que era, no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Aquí hay 2 cosas que ver, que interpretar. Son 7 montes y son 7 reyes. Fíjese bien. 7 reyes. Este es Juan y está recibiendo esta información. 5 han caído. 1, 2, 3, 4, 5. 5 han caído. Uno es, en el tiempo de Juan, uno es. ¿Sí? Y el otro aún no ha venido. Se lo está diciendo Juan aquí.
Juan estuvo profetizando esto en el año 90 de nuestra era. Uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga debe durar breve tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1260 días, 42 meses o 3 años y medio. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Le suena? ¿El octavo? Así que toda esta bestia va a estar personificada en el anticristo. Toda la bestia de toda la historia, por eso la bestia que vemos en Apocalipsis 13 tiene las características de leopardo y del oso y del león alado. De todos ellos tiene las características. El anticristo va a personificar a todos los imperios que van a tratar de destruir a Israel. Y eso, dice, es también el octavo y es uno de los 7, de entre los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Hasta ahí. ¿Qué es lo que nos dice la escritura? Que al final de los tiempos, que ya viene, ya es pronto esto, se van a levantar 10 reyes y tras ellos se va a levantar uno pequeño que no tiene la fuerza de los 10, pero estos 10 reyes le van a dar el poder militar, el poder político a este hombre, a este pequeño cuerno, que no sabemos quién es todavía, hasta que se manifieste. Y cuando este gobernante, este hombre crezca, se fortalezca con el poder de los 10, va a tumbar a 3. Y él es el octavo. Y ese octavo es exactamente el anticristo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué dice la escritura? Que pronto se van a levantar 10 naciones, se van a hacer un G10, y luego van a invitar a un líder mundial, y ese líder mundial no va a tener la misma fuerza que tienen los 10, pero se lo van a reconocer, lo van a ver como un gran líder, le van a decir, bueno, nos ponemos a tu servicio, las 10 naciones. Y él va a tomar el poder, entonces con la fuerza de los 10 va a estar tremendamente fuerte. Y cuando esté fortalecido, va a tumbar, a echar fuera a 3 de ellos. Y van a quedar, ¿cuántos? Eran 10 más él, 11, menos 3, 8. Pero él es el que entró al final. Él es el octavo. Así que tenemos que estar viendo el horizonte de nuestro mundo. Yo pienso y estoy imaginando que el anticristo va a aparecer en una crisis mundial. Cuando el mundo tenga tantos problemas que no sepan qué hacer, va a aparecer un hombre. Hay un pasaje que dice que el anticristo va a ser un hombre soberbio y entendido en enigmas, muy inteligente. Y cuando esta crisis pase, estoy suponiendo, es cuando le van a invitar, oye, pues tú tienes las capacidades de liderazgo, ayúdanos. Ponemos nuestras fuerzas militares y nuestra fuerza política para que tú tomes la autoridad y pongas orden. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
una ramera para Dios, proféticamente hablando, una ramera es una falsa religión. Hay muchas religiones en el mundo, pero Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no entra por la puerta, va por otro lado. Son religiones falsas que están buscando llevar a los hombres a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. El apóstol Juan dice, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto lo dijo Pedro. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. Busque cualquier nombre en el mundo que a usted le parezca interesante, pues en ningún nombre hay salvación, solamente en Jesús. Y cuando hay religiones que prometen la salvación y prometen una vida mejor y prometen todo lo que prometen, son religiones que están llevando a la gente lejos de Dios. Y Dios le llama rameras. Y Babilonia, así como esta, la bestia de 7 cabezas, ha estado en toda la historia de la humanidad. Esta mujer ha estado ligada al poder político. Es la religión falsa que ha estado ligada perfectamente. No sé si me entienden. Es una bestia con una mujer montada arriba. Y la bestia son todos los imperios y la mujer ahí, pegada al poder político. Religión política. Esta dice, es la madre de las rameras. Es decir, es un espíritu religioso que ha sustentado a todas las falsas religiones. Esta es la mujer. Y le llama Babilonia porque es una confusión espiritual. Y sigo leyendo, verso 16, y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones de estos 10 reyes el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se haya cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y hay una ciudad que desde la antigüedad ha estado reinando sobre los reyes de la tierra, y esto es Roma, concretamente el Vaticano. Todos los reyes, todos los emperadores, incluso los papas han instalado reyes, han ordenado reyes, y los reyes de la tierra en la actualidad todavía van y se someten y le besan el anillo y está. Y dice, es la ciudad que está en 7 montes. Pregunten en el mundo qué ciudad está sentada sobre 7 montes. Y Roma. Muy bien. Voy a tratar de explicar nuevamente. La bestia de 7 cabezas es histórica, pero va a estar personificada en un hombre, al que la Biblia le llama la bestia. Y la mujer ramera, la madre de todas las rameras, es el espíritu religioso que ha gobernado todas las naciones. Todas estas religiones han tenido religiones inspiradas por el mismo espíritu de mentira. Y va a estar personificada acá, en el último, en un falso profeta, una religión que va a estar gobernando o que va a invadir todo el mundo. Se lo dije en la clase pasada, va a haber una sola religión. La Biblia dice que el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Pero él se va a sentar como Dios en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Y el falso profeta,
que es la religión falsa con la que va a terminar el mundo. Va a ordenar que todas las naciones adoren a esta bestia, a este anticristo. Es histórico, pero va a estar personificado en un hombre. La bestia es histórica, pero va a estar personificada en el último imperio. Se habla de 10 cuernos. Cuando Nabucodonosor soñó la imagen de la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre de bronce, que era Babilonia o los caldeos, luego los medos y los persas, luego los griegos, luego Roma, que se dividió en 2 partes, por eso tiene 2 piernas, y por último, 10 dedos. Ese es el último imperio, que son los 10 reyes, que son los 10 cuernos, que van a formar el último imperio, que van a dominar el mundo y que van a perseguir al pueblo de Israel. Vamos a ver ahora el capítulo 9 de Daniel. El capítulo 9 de Daniel dice así, solamente para que ustedes vean cómo las escrituras nos dan nombres claros para no estar investigando. Ahí están. Al principio, estoy leyendo el verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiero hacer una aclaración oportuna en este momento. Cuando se mandó a hacer esta gráfica, yo cometí el error de no checarla bien. Y aquí dice 7ª semana, no es séptima, es 70. 70ª semana. Esta es la 70ª semana. Aquí debería haber un 0 y una A. Queda aclarado. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad». Aquí Dios nos está marcando claramente que en el corazón y en la mente de Dios, su pueblo es el reloj de la profecía. Lo que esté pasando con Israel es lo que nos marca los tiempos. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esto es cuando Cristo vino y murió, pasaron esas 3 cosas. Para traer la justicia perdurable o eterna, sellar la visión y la profecía y ungir por rey al santo de los santos, eso es cuando Cristo venga. Las primeras 3 son cuando Cristo vino y las segundas 3 cuando Cristo venga. 70 semanas, proféticamente, son 77. Está hablando de años. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. El ángel está diciendo a Daniel, 70 semanas son el reloj de tu pueblo. Pero estas semanas, estas 70 se van a dividir en 3 partes. Primero una semana, que son 7 años, y luego 62 semanas, que es un periodo de cerca de 400 años, y por último, una semana. Una semana, 62, una semana. 7 años, a ver, ya me hice bolas. Una semana de años, luego 62 semanas, y luego la última semana. Ok, ahorita lo voy a explicar esto. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Ok, aquí nos está diciendo claramente, dice,
Cuando den la orden de restaurar Jerusalén, esto fue en el año 445 antes de Cristo, por Artajerjes. Después de aquí, de que den la orden, van a pasar 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Si juntamos las 7 con las 62 son 69 semanas, si lo multiplicas por 7, te va a dar 483 años. Y si tú checas la orden del Mesías, de la orden de Artajerjes de construir el templo, hasta Cristo Jesús, es exactamente esa cantidad. Solamente que hay que hacer algunos ajustes porque el año profético, el mes profético es de 30 días del año 360, no de 365. Haciendo los ajustes, ellos pudieron haber dicho, desde que dieron la orden hasta el día que mataron a Jesucristo, es exactamente son los años de las 69, 7 y 62, 69. ¿Qué falta? Una semana, 7 años. Falta la 70ª semana. ¿Me estoy explicando o no? Sigo leyendo. Así que la muerte de Cristo marca el fin de las 62 semanas. Perdón, de las 69 semanas. La muerte de Cristo marca el fin de las 69 semanas. Falta una semana. 7 años. El pueblo de un príncipe que ha de venir, acuérdense, el que está recibiendo esta profecía es Daniel. El pueblo, permítame, ya se le reveló que después de él, de los medos, de los caldeos, vienen los medos persias y Grecia. Ahora se nos dice, el príncipe de un pueblo que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál fue el pueblo, el imperio que vino a destruir la ciudad y el santuario? Roma. Su fin de la ciudad, de la ciudad y el santuario, llegará como una inundación, va a ser invadido y hasta el fin de la guerra durante devastaciones. Y luego dice, por otra semana, ya no dice cuándo aparece esa semana. 69 semanas, muere el Mesías y luego dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Por eso esta semana de Daniel la dividimos en 2 partes. La 70ª semana de Daniel está dividida en 2 partes. ¿Qué dice aquí? Primero dice así. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo, para tomar el poder, va a tener que hacer pacto con muchos. Inclusive, va a tener que hacer un pacto con el pueblo de Israel. Posiblemente, en estos pactos es cuando se construya el templo. Y dije, posiblemente. Porque va a haber mucha gente que se va a oponer a que Israel construya su templo. Sigo leyendo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a hacer un pacto con Israel y con muchas naciones. 3 años y medio. A los 3 años y medio va a decir, ya quiten ese mugrero que tienen ofreciéndole a Jehová, a Dios, al Dios, ya quiten esos sacrificios de animales que están, lo va a quitar, porque el pueblo de Israel tenía la orden de ofrecer un sacrificio continuo, permanente. Todos los días estaba el sacrificio continuo. Y cuando construyen el templo va a haber un sacrificio continuo. Pero cuando él ya se sienta seguro y tome el total poder, va a quitar el sacrificio. Y aquí marca el inicio de lo que llamamos
¿Qué cosa? La gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones del pecado, con la muchedumbre del pecado, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Yo pienso, usted puede leer, para no perder más tiempo, usted puede leer Daniel 2, que está largo el capítulo. Y en Daniel 2 usted va a ver ahí los imperios completos. Entonces, Daniel 2 nos habla, dice, tú eres la cabeza, que es Babilonia. En Daniel 8 se nos dice, vienen los medos y los persas. En Daniel 9:27 se nos dice, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que son los romanos. Y los 10 dedos de la imagen de Daniel 2, los 10 dedos de la imagen y los 10 cuernos, y son los 10 reyes del que habló, que leímos ahorita, de Apocalipsis capítulo 17. Voy a leer un pasaje, Daniel 11, que se nos hablan de algunas características del anticristo. Creo que es importante. Hay muchos pasajes que se nos hablan del anticristo. La clase anterior vimos algunos de ellos. Le llaman el hombre de pecado, el hijo de perdición, que odia todo lo que se trate de Dios, que va a perseguir, va a acabar con todo lo que sea religión, se va a poner su propia religión, él se va a creer Dios y va a pedir que lo adoren. Todo eso lo vimos la semana pasada. En Daniel 11 se nos dan algunas características del anticristo. Voy a leer desde el verso 28. Él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo. Cuando se habla del pacto santo es el pueblo de Israel. Hará su voluntad, el anticristo. Volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera. Porque vendrán naves contra él naves de Kitim, que es de orientales, naves del oriente. Y él se entristecerá y retrocederá, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonan el pacto santo. O sea, aquí vemos que el anticristo va a hacer un pacto con quienes, con algunos judíos que van a abandonar el pacto de Dios para hacer un pacto con él. Escúchame, las personas que adoran al anticristo, quien sea, está abandonando toda posibilidad de hacer un pacto con Dios. Va a haber dos cosas. O haces un pacto con Dios en Cristo Jesús, o haces un pacto con el anticristo. Y va a haber judíos que van a olvidarse de Jehová su Dios y van a hacer un pacto con él, con el anticristo. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En el templo que construyen los judíos, este anticristo y este falso profeta van a poner una imagen para adorar del anticristo. Dios, que aborrece la idolatría, van a meter ahí en el templo, van a poner un ídolo. ¿De quién? Del anticristo. Por eso le llama la abominación. Pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Con palabras bonitas va a seducir a los judíos para que se aparten del pacto con Dios. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey, el anticristo, hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Esta frase, el Dios de sus padres, es una frase que se usa
para los judíos. Me hace pensar que el anticristo tendrá ascendencia judía. El Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron, el dragón antiguo, Satanás. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que lo reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él y el rey del norte se levantará contra él como con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras, los invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa que es Jerusalén y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano sobre las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar. Escúchame, al final, esta frase que leímos aquí. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Lo vimos cuando vimos en las clases pasadas. Que reyes del oriente, los reyes del oriente van a venir y se van a juntar en Armagedón. Y los reyes del norte van a venir y se van a juntar en Armagedón contra el anticristo. Y ahí van a estar todo ese montón de ejércitos rodeando Jerusalén. La batalla de Armagedón. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero es muy interesante que en el 2006 comenzó un movimiento político allá en Oriente. Y en el 2009 se juntan por primera vez 5 naciones. Brasil, Rusia, India y China. Y forman un bloque. Tú lo puedes ver en internet. Pon la palabra BRIC, que significa ladrillo. Pero BRIC es de Brasil, R de Rusia, I de India y C de China. Después se anexó, finalmente después se anexa a Sudáfrica. Por eso se llama BRICS. Pero el BRIC es Brasil, Rusia, India y China. Dice, noticias de Oriente. Al final, cuando se acabe su reinado, los reyes de Oriente, que son India y China, y los reyes del norte, que es Rusia, dice, va a oír noticias y se va a asustar. Dice, voy a leer otra vez. Pero noticias de Oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Dice esto, lo que está diciendo aquí es que el anticristo va a ir y se va a poner entre el mar Mediterráneo y la capital de Israel, Jerusalén. Y ahí, en un lugar llamado proféticamente Armagedón, ahí se van a plantar sus tiendas, porque van a rodear a Israel para destruirlo. Y reyes de Oriente y reyes del norte van a venir. Este es el fin del anticristo. Pero nadie lo va a hacer daño según las escrituras, sino que el mismo Señor Jesucristo va a descender y va a juzgar a esas naciones que Dios mismo reunió para castigarlas ahí, en los patios de Jerusalén. Esto es lo que va a pasar pronto. Tú tienes ahí en tus escritos y en la Biblia, ya tienes las ideas principales, puedes seguir leyendo y armando el rompecabezas. Pero quiero terminar esta clase leyendo una advertencia.
Se encuentra esta advertencia en Apocalipsis 14. Dice así, verso 9. Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, oiga bien, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué está diciendo? Literalmente está diciendo Dios. Todos los que hagan un pacto con el anticristo y acepten su marca por conveniencia en la frente o en su mano y lo adoren al anticristo o a la imagen, esas personas van directamente a la condenación y es una condenación eterna. Esto usted lo puede leer otra vez en Apocalipsis 14 del verso 9 en adelante. Dice en el 12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué dice esto en este punto? ¿Por qué? Porque muchos creyentes en Jesucristo, cuando sean obligados a adorar la imagen, o cuando sean obligados a hacer un pacto con el anticristo para aceptarlo como Dios y Señor, van a preferir morir que aceptar este pacto. Porque el que acepte el pacto con el anticristo será condenado para siempre. Entonces, dice aquí, sabe esto, te lo voy a leer. Aquí está la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay otra voz que decía desde el cielo, escribe, felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es posible que tengas que morir para no aceptar la marca, para no adorar al anticristo, para no adorar su imagen. Pues es mejor que mueras. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, ¿qué? Con ellos sigue. Así que cuando aparezca este político que va a gobernar el mundo, carismático, cuando aparezca este personaje, este político que va a gobernar el mundo, él va a exigir lo que el diablo ha querido desde que se apartó de Dios. En una de las clases anteriores hablamos de que Dios no creó a Satanás como Satanás, lo creó como un querubín, perfecto de hermosura. Y él en su corazón se ensoberbeció por la belleza de él y dijo, yo voy a poner mi trono allá en lo alto y seré semejante al Altísimo. Él siempre ha querido la adoración de toda la gente. Quiere ser como Dios. Cuando Cristo Jesús vino, le dijo, todas las naciones te daré si me adoras. Y como no lo ha logrado, ni con todas las religiones falsas, entonces este anticristo va a decir, ahora me adoras o te mueres. En broma yo dije la clase pasada, sello o cuello. O aceptas un pacto conmigo para aceptarme como tu Dios y tu Señor. Y si lo aceptas, te voy a marcar porque va a ser mío, pero vas a ser condenado para siempre. O si no aceptas esta marca, te voy a matar. Se habla literalmente de decapitar. Así que todo ser humano será probado.
Todos seremos probados. Cuando este hombre aparezca, todos seremos probados. Y los verdaderos creyentes, los que tienen la fe de Jesús, van a permanecer fieles a Jesucristo hasta el final. Pero los que no tienen la fe genuina, cuando vean la amenaza de muerte, van a creer por el temor que es mejor rendirse al anticristo, y no saben que estarán perdiendo toda la eternidad. La condenación eterna es lo que espera a todo el que reciba la marca del anticristo, porque la marca es un pacto de fe. Así que, hermanos, con esta clase terminamos este capítulo, por decirlo así, de las dos bestias. Si el Señor lo permite, el próximo jueves vamos a ver la venida de Jesús. ¿Cómo será la venida de Jesús? ¿Qué va a pasar en la venida de Jesús? De acuerdo con las Escrituras, mostrando los pasajes que abundan en la palabra profética. Ya nada más prácticamente nos queda cuando Cristo viene, luego nos queda hablar del milenio, que es otra sesión, ya van 2 sesiones, y por último vamos a hablar del juicio del gran trono blanco, que es ya en la eternidad. Prácticamente nos quedan 3 sesiones. Y con 3 sesiones más terminaremos el curso que se llama El Rey ya viene. Gracias, que Dios los bendiga y nos veremos el próximo jueves. Permítame, se me ocurre algo en este momento. Me gustaría que todos los que están ahorita viéndome por internet, si están en Facebook, pongan por ahí, no sé cómo se hace, ustedes saberlo, porque soy más ducho en eso. Póngale presente, presente. No diga like, póngale presente, presente. Quiero saber quiénes han estado presentes escuchando este mensaje el día de hoy. Gracias. Que Dios los bendiga.